Ok. Buenos días a todos, buenos días. Continuamos con la quinta unidad. Bueno, antes avisos. Típico de cuando salgo, pues no me puedo dedicar en la tarde porque tengo también muchas cosas que hacer. Entonces, viene ya el fin de semana. Eh, no he revisado, revisé yo creo que la mitad del grupo de sistemas, menos de la mitad, porque también hay muchos que no entregaron. Entonces, yo espero que hoy, por lo menos, el grupo de sistemas ya esté. El grupo de las 9 de la mañana de mecatrónica, espero avanzarle hoy. No estoy seguro, depende porque también hoy tengo cosas que hacer. Entonces, sí, porque también continué con las cosas de con las cosas de que tenía pendientes también del trabajo. Entonces, pues no alcancé. Pero bueno, de que yo creo que hoy no pasa sistemas, es seguro. Hoy tiene que terminar sistemas. Espero que hoy alcance mecatrónica, si no mañana temprano. Mañana, lo bueno que ya es viernes, entonces nada más tengo una clase. Entonces, el grupo de las 11 de mecatrónica, yo creo que hasta mañana, eso es seguro. Hoy no creo. Y hoy no creo que termine de revisar. Entonces, para los que están entregando después, pues para que estén conscientes, ¿no? Y que es muy posible que ya los alcance a calificar de todas formas. Entonces, pues no creo que haya mucho problema. Yo creo que que vamos bien y que vamos a alcanzar a terminar bien. Este, básicamente nada más, antes de empezar, este, y bueno, sobre todo porque esta es una unidad que se presta el tema, el concepto de cambio. En el concepto de cambio, pues el problema que estoy viendo y que es grave es de que varios compañeros pues no están entregando. Depende del grupo, el de sistemas pues son más, o sea, si es un porcentaje ya apreciable, o sea, son varios de ustedes que deben 2 unidades, 3 unidades o las 4 unidades. Entonces, estén conscientes, bueno, en mecatrónica es menos, afortunadamente, lo cual pues obviamente también hay que reconocerlo. Hay que reconocer que obviamente hay buenos alumnos en todos lados, ¿no? Pero estadísticamente los compañeros de mecatrónica entregan la gran mayoría, lo cual es un... En la unidad pasada veíamos el concepto de estimación, ¿no? Entonces, en la estimación, pues yo podría decir que estimo que para los grupos de las 9 y las 11, va a haber poca gente que se vaya a regularización y vamos a terminar la mayoría bien, ¿no? Entonces, pues es muy bueno para ustedes porque ya terminan la materia y se pueden dedicar a otra. Entonces, traten de hacer eso. En esta unidad estamos viendo lo que es el concepto de diferencias de cambios. Entonces, los que van retrasados, traten de entregar en estas semanas, este mes. Este, van a tener que hacer un cambio muy grande porque quiere decir que no han entregado los semestres pasados y tienen que entregar en este. Ese es un cambio. Y y lamentablemente, o sea, y te lo digo por experiencia, ¿no? Yo normalmente, como alumno de licenciatura, normalmente que fue no fue de los mejores, me pasó mucho eso, ¿no? Me pasó el de que eh, por exceso de confianza decía, no, pues sí saco la materia, y pues sí la saqué, ¿no? Pero pues me costó mucho trabajo, y la verdad hubiera sido más sencillo si hubiera seguido un proceso, un cambio leve, un cambio normal, o sea, hubiera seguido un proceso uniforme en lugar de procesos de estar como loco en la última semana tratando de sacar las 5 materias. Eso es lo peor que puedes hacer, porque obviamente es un cambio muy fuerte. Es como la gente que, que se despierta a las 6:30 de la mañana entre semana y el sábado se despierta a las 12 del día, 1 de la tarde, ¿no? Entonces, son cambios muy fuertes que le afectan a tu cuerpo tarde o temprano. Bueno, yo nunca hacía eso, pero
los que hacen ese tipo de cosas tengan cuidado, porque al final de cuentas tu cuerpo lo resiente y no es bueno. Entonces, tratemos de evitar este tipo de cosas. Nos quedamos en la primera parte de lo que es la diferenciación numérica, el concepto de cambio. Sí, lo que te digo es, te hace daño, te va a hacer daño tarde o temprano el que primero te bajes muy fuerte y luego ya te pongas así a relajarte completamente, ¿no? Bueno, yo no me hallo de estar en la cama más allá de las 7:30, 8, cuando ya me dormí muy tarde, ¿no? Ya a las 8 de la mañana ya, y de hecho si me he quedado cuando me he desvelado, despertarme a las 11, 12, ya amanezco todo el día horrible, ¿no? Pero bueno, es el concepto de cambio. ¿Qué es el cambio? Pues la diferencia entre un punto y otro. Ese es el cambio. Entonces, veíamos ayer que la diferenciación, para sacar esa pendiente, pues podíamos usar la serie de Taylor. Y por medio de la serie de Taylor usar una diferenciación, es decir, sacar la diferencia con respecto a un punto. En este caso sacábamos la diferencia con respecto a un punto hacia adelante. ¿Sí? Ayer, de lo poco que estuve revisando de sus compañeros, nada más recuerdo 3 casos de sus estimaciones para 5 años y 10 años. Wow, me sorprendieron en cierta manera. O sea, ¿por qué me sorprendieron? Porque por ejemplo, no sé, uno de sus compañeros, sin ánimo de ventanear, pero tienen otras mentalidades, ¿no? O sea, como que ya cambiamos la mentalidad de que voy a crecer y mi noviecita, me caso, tengo hijos, una casa y trabajo en un lugar 40 años. No, no, ya como que tenemos otra forma de pensar, lo cual no es malo, digo, obviamente que no, digo, mi hijo también tiene una mentalidad parecida y ya sus planes no son los tradicionales, ¿no? No de todos, también hay uno de ustedes que sí también tiene planes de ese tipo, pero ya la idea no es de que termino la carrera y me caso, ¿no? Ya es como que trabajo, tengo una carrera, me compro un carro, por ejemplo, a mí que soy tan vago, pues de hecho, curiosamente, yo pues mi primer carro lo compré hasta los 26, ¿no? Porque también estuve estudiando luego la maestría, entonces, pues no empecé a ganar, digamos que establemente hasta los 26, pues fue cuando pude comprar mi carro, ¿no? Pero y mi casa, pues no la compré la primera hasta los 31, que fue cuando me casé. Pero pero es interesante porque muchos de ustedes, incluso el de 10 años, alguien que me sorprende porque me dice, ya, yo ya en 10 años empezaría a pensar en la vejez, ¿no? Y lo cual, pues tampoco es malo, porque al final, entre mejor planees tu edad adulta, tu edad adulto mayor, mejor le esperamos que te salga, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues yo llevo planeando mi retiro desde los 45, ahorita tengo 53 y espero que sí me salga como yo espero. Entonces es interesante porque estamos viendo el cambio, ¿sale? O sea, analizando los cambios y si yo viera mi vida como cambios hacia adelante, por ejemplo, ahorita lo veo mucho hacia adelante, este, pues espero que sí me salga como yo espero, ¿no? Entonces decíamos H, recordando, H es el espacio en el que estoy midiendo. Entonces, H tiene que ver con cada cuánto mido. Si H es pequeño, o sea, el espacio que mido es pequeño, mi predicción, mi estimación, porque al final de cuentas, esto que estamos haciendo son estimaciones, ¿eh? O sea, decimos, a ver, el valor de la derivada en el punto X de Y es igual a este, el valor del punto con respecto al punto siguiente, que nos da precisamente los conceptos de pendiente que veíamos en la preparatoria, ¿no? Prácticamente es la fórmula de la pendiente, ¿no? Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0, donde H es igual a X1 menos X0. Entonces, esto es visto hacia adelante. Ahora, si cambiamos la serie de Taylor por los puntos hacia atrás, entonces prácticamente nos da lo mismo, nada más con la diferencia de que ahora geométricamente lo veríamos así. Que la pendiente, a ver, voy a revisar un poco para
para hacer la comparación. Aquí en el caso de las diferencias usando hacia adelante, la pendiente verdadera, por llamarle de alguna manera, es la roja. Esa es la pendiente original del punto. Y la vamos a estimar. Recuerden que lo hacemos a través de otra función. Lo vamos a estimar con la pendiente en verde. Aquí pues se puede ver que sí son un poquito diferentes, ¿no? Pero normalmente es un complemento. Ahora, por ejemplo, hacia atrás, la pendiente verdadera es la roja, pero la pendiente que sacamos con el valor hacia atrás es la verde. Entonces, con esa pendiente en verde, hacemos nuestra aproximación hacia, hacia la pendiente en rojo. Recordemos que, por ejemplo, ahorita los comentarios que hicieron, aclarando que no los he leído todos y no los voy a leer todos, voy a muestrear nada más. Pero es interesante porque ustedes están haciendo estimaciones. Espero que sus estimaciones se hayan basado en cómo han vivido, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si yo hubiera hecho una estimación, como ustedes, pues es posible que lo hubiera atinado. En muchas partes, obviamente, yo nunca hubiera previsto, ¿no? Que me hubiera casado hasta los 31 o que hubiera estudiado la maestría hasta... Eso ya lo averigüé hasta los 21 años, algo así, o sea, fueron cosas que fueron saliendo, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Porque tú haces tu estimación, que es la que está en verde, y la verdadera es la que está en rojo. ¿Por qué te puede variar mucho? Porque hay muchas cosas que pueden cambiar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son importantes. Yo tengo varios de mis alumnos que, que sí siguen una vida como la que dicen ustedes. Por ejemplo, tengo un exalumno que trabaja ahorita en Amazon en Seattle. Tengo otro alumno que trabaja en España. No recuerdo en qué compañía, pero es una fuerte. Y llevan vidas así como dicen ustedes. O sea, uno, por ejemplo, pues ya se dedica a sí mismo y, por ejemplo, tengo otro que trabaja en México que también es biker y él no se dedica a videojuegos, se dedica a la bicicleta y a andar de vago y le va muy bien. Y tengo otro que le digo, el que está en España, pues se acaba de casar y tener su hijito, ¿no? Y así como que, wow. Y yo creo que es muy padre, pero lo que, lo que es interesante en todo eso es de que ustedes puedan tratar de sacar una estimación. Recordemos que lo importante en todo esto son las estimaciones, ¿sí? De nuevo, a ver, regresando a la parte, yo puedo hacer una estimación de mi vida viendo hacia adelante, es decir, a ver, ¿cómo me comporto? La puedo hacer en el caso como en la gráfica pues, contraria, no. En esta lo estoy haciendo con un punto hacia atrás. Algo que me ayudó mucho en la maestría y el doctorado, en cierta manera, fue la carrera, el tecnológico. Y fue más que lo que aprendí, porque lo que aprendí pues fue bueno, pero no. Fue la habilidad que yo desarrollé, que fue una habilidad que desarrollé para salir de problemas. O sea, había materias que odié, como, no sé, las físicas, estática, dinámica, resistencia de materiales. Pero el hecho de que pudiera sacar problemas, a pesar de que no me gustan, yo creo que me ayudó muchísimo después, ¿no? Me ayudó muchísimo después, no lo que aprendí ahí, porque prácticamente no aprendí casi nada, o sea, nada se me quedó. Pero lo que sí fue muy bueno fue la habilidad de resolver situaciones, a pesar de que no te disgusten, de que no te agraden, de que no les entiendas, sales adelante, ¿no? Y entonces yo creo que ese hacia atrás, que yo lo analizo, me permite confiar en que los cambios que he tenido, pues han sido buenos, ¿no? O sea, y me va a permitir que cuando siga cambiando, porque sigo cambiando, obviamente, o sea, yo no permanezco estático,
Ahorita tengo 53 años, en alrededor de 7 meses, alrededor de 7 meses más o menos, 7, 8, voy a cumplir 54 y así. Entonces, hay que ver cómo es mi cambio, cómo voy cambiando hacia abajo, es decir, físicamente ya no puedo igual, pero cambiando en que tengo un poco más de dinero. Entonces, pero obviamente eso va a terminar cambiando porque algún día me pienso retirar. Físicamente ya no voy a poder, ni anímicamente. Entonces, de nuevo, regresamos al concepto de cambio, ¿no? O sea, y esperamos que también ustedes sea un buen concepto de cambio, porque algunos estudiantes, incluso sin terminar la carrera, cuando era presencial, recuerdo que varios, muy pocos, escasamente, no sé, un 10, 15%, de repente ya no me hablaba, ¿no? O sea, en el salón así como que, profe, profe, y ya después los veías afuera y peor afuera ya trabajando, ya el señor ingeniero y como que, ay, pues, ¿quién es usted? O me volteo, ¿no? Decimos muy a lo potosino. Entonces, bueno, regresando. La idea aquí es que yo mido el cambio de este punto, pero con respecto a un punto anterior. En la última versión de todo esto, que siguiendo usando una mezcla de la serie de Taylor hacia adelante y hacia atrás, uso 2 puntos y podemos ver que aquí tenemos una recta verde que se parece muchísimo en la pendiente a la recta roja. Recordemos, la recta roja es la pendiente verdadera. La recta verde es nuestra estimación. Y como les comentaba al principio de la sesión, no lo sé si varios de ustedes, de los que no están entregando su estimación es, ahorita estoy más ocupado porque me estoy llevando cálculo, estoy llevando no sé qué otras materias. Y resulta que a la hora de que dicen, no hay problema, al cabo sí voy a poder. Pero resulta que en las últimas semanas de noviembre, al final ni pasas cálculo, ni pasaste métodos, ¿no? Y hay gente que, pues, de hecho, me acabo en otra materia, matemáticas discretas. Hay otro muchacho que así, ¿no? De que prácticamente reprobó el especial, ya reprobó el especial porque no ha entregado nada. Ya llevamos en la cuarta unidad y no ha entregado nada. Y así como que me decía, es que tengo que hablar con usted. Le digo, bueno, es que no se trata de que hables conmigo, se trata de que entregues tus trabajos, de que hagas lo que necesitas. Sí, pero es que, y dices, es que lo que necesito, no, lo que necesitas no es que yo cambie, lo que necesitas es que tú cambies. La mentalidad de que, de dar lástima para que te apoyen, eso no es correcto, porque tarde o temprano te vas a encontrar con eso, ¿no? De que puedes encontrar con alguien que realmente no tenemos, o sea, nosotros apoyamos, yo apoyo a todo el grupo, no apoyo a Leonardo, ni apoyo a María José, ni apoyo a ninguno de ustedes en particular, apoyo a todo el grupo, porque ese es mi trabajo. Es una forma profesional. Si yo no sería profesional si apoyara a uno sí y al otro no. Eso no es profesional. Profesional es tratar de ser parejos con todos, ¿sí? Entonces, eso es importante que tengan ese cambio en el sentido profesional, porque es para lo que se están capacitando aquí, para que sean profesionistas, ¿sí? Que diga el médico, ah, pues a ti te voy a curar porque me caes bien y a ti no te voy a curar porque no me caes bien, punto. Tenemos que ser profesionales. Entonces, regresando a los conceptos de cambio, si se fijan, aquí la estimación en verde, pues se parece mucho más a la roja, ¿no? Y es interesante porque dices, hay diferentes métodos para hacer una estimación, ¿sí? Entonces vemos métodos hacia adelante, métodos hacia atrás y métodos combinados, ¿no? Normalmente el método combinado es como por decir, es muy interesante, porque algún día esperamos
ustedes como ingenieros les va a tocar evaluar a los nuevos candidatos, ¿no? O sea, es algo que no se visualizan ustedes, ¿no? Esperemos que en 10 años algunos de ustedes ya sean jefes de proyecto, gerentes o cosas por el estilo, o incluso dueños de alguna compañía. Y en un momento dado vas a tener que evaluar el comportamiento de alguien, que no es otra cosa más que su capacidad de cambio. Algo que es muy, muy evaluado ahorita en las empresas, y eso me consta porque acabo de verlo, es tu capacidad de cambio. Me decía un empleador, me decía un jefe de un dueño de una compañía, me decía, mira, quizás el chavo no sea muy bueno, o sea, quizás no tenga muchos conocimientos. Ah, pero de que le echa un chorro de ganas y que tiene la capacidad de cambiar, de emocionarse, apasionarse. Claro, también hay que ver lo que a veces lo confunden, ¿no? Y dice, no, pues es que apasionarte es de que te pasas aquí 15 horas al día, ¿no? Bueno, tampoco se vale. Yo me oía un director que decía eso, ¿no? De que es que tengo un gran equipo de trabajo que no tiene sábados, domingos ni días festivos, ¿no? Trabajan todos los días. Y digo, no, pues tampoco se vale, ¿no? Hay que, bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo una vida y la verdad la he disfrutado mucho y no se basa nada más en puro trabajo, ¿no? Entonces regresamos al cambio, ¿no? Dices, ¿qué quieres cambiar? Pues quiero cambiar, pero quiero cambiar así. Entonces, nosotros podemos ver que esa medición del cambio te puede servir mucho hacia adelante y hacia atrás. Y algún día cuando evalúen a la gente, porque recuerden que la gente un día puede ser de una manera y otro día puede ser de otra. ¿Por qué? Por muchas razones. Somos personas, recuerden eso. Digo, incluso a mí, ¿no? Ahorita me puedo mostrar amable y cordial, pero al final del curso, si ustedes nunca entregaron o no entregan o tratan de entregar todo al final, pues no esperen que yo me porte amigablemente. Digo, tienen derechos, sí, pero también tratan de ser, este, empáticos, ¿no? O sea, de decir, oye, la otra persona, pues también existe, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante, porque yo al final de semestre cambio mucho, porque al final de cuentas digo, si hiciste bien tu trabajo en todo el semestre, pues obviamente mereces todas las atenciones y todo por lo que a mí me pagan y me pagan bien, ¿eh? Ahora, si al final de semestre, por las razones que hayan sido, porque me puedes decir, es que se enfermó mi abuelita, es que se descompuso mi computadora, y así puedes poner 20,000 pretextos. ¿Pretextos por qué? Porque pues, yo también no tuve computadora y terminé una carrera. Entonces, vamos, de que se puede, se puede. Entonces, regresando a esta parte, vemos que aquí la fórmula cambia un poquito cuando cuando tienes con diferencias entradas, pero hay un detalle interesante, que si tú vuelves a usar la serie de Taylor y usas más puntos, ¿sí? este, tú puedes sacar, por ejemplo, la segunda derivada, que es como sería la pendiente de la pendiente, en donde lo que haces es desarrollar la serie de Taylor hasta el segundo término. Con el segundo término, y recordemos que h es la diferencia entre x, x de 1 menos x de 0. Entonces lo que haces es despejas esta segunda derivada y te da esto de aquí. ¿Cuál es la idea? De que yo puedo sacar una segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, una aproximación. Recuerden que son aproximaciones. Y su exactitud, más bien la precisión, va a depender, la precisión es decir, minimizar el error, pero va a depender del tamaño de h. Entre h sea más pequeño. O sea, por ejemplo, yo te puedo decir, como les dije al principio de la sesión, ¿sabes qué? Para mañana, yo te puedo asegurar lo que va a hacer, lo que voy a hacer hace dentro de unas horas o lo que voy a hacer mañana, porque el tiempo es corto. Ahora si me dices, la semana que viene, no, pues quién sabe. ¿Qué voy a hacer el próximo jueves? Ah, sí es cierto, tengo una cita, ya me acordé. Tengo una cita en el ISSSTE porque necesito, tengo problemas con los oídos, entonces necesito que me hagan
que me den una receta para poderme comprar unos aparatos auditivos. Aclarando que no es por vejez, digo, es por tuve una enfermedad de varicela que a los 30 años, entonces me dañó los oídos. Entonces, bueno, regresando a este punto que son cambios, puedes obtener la segunda derivada volviendo a desarrollar más la serie de Taylor. Lo mismo, puedes tener una tercera derivada, cuarta derivada, ¿sí? Pero hay un detalle interesante. También, recordando lo de la unidad pasada, puedes llegar a tener una mayor exactitud, ¿sí? Recordemos el concepto de exactitud y precisión. Exactitud tiene menor error. Precisión tiene más decimales, ¿sí? Entonces, en el concepto de la alta exactitud, recordando lo que estábamos viendo en la unidad pasada, entre más puntos tengas, entre más muestreos tengas, tú puedes tener una idea, o sea, de hecho, a mí me está ocurriendo ya, yo estoy analizando cómo estoy viviendo y me estoy dando cuenta de, o sea, muestreo, digo, a ver, pues, ¿qué hago? Pues ya muchas cosas ya no aguanto igual, porque pues, ya no, físicamente ya no soy el mismo. Este, entonces eso quiere decir que me voy a comportar. Yo me veo en 5 años, yo me veo a punto de jubilarme. Y en 10 años, pues ya me veo en 5 años a punto de jubilarme y mis hijos prácticamente ya terminaron su carrera y ya estaría ya, pues prácticamente nada más encargándome de mi hija y ya, y mi esposa pues ya, ella sigue en su vida, yo también. Entonces, yo me veo así, o sea, me veo más independiente. En 10 años, por ejemplo, me veo más, me veo ya, si es que vivo, digo, quién sabe cómo me veo, pues ya me veo más, más estable, muy estable, o sea, ya diría, ya para los 63, ya es, dependiendo de mis condiciones de salud, ya podría decir, pues si es que llego a los 70 o 80, pues ya tendría que ser así, y en un momento dado, buscar si es que llego a altas edades y en condiciones malas, pues igual irme a un lugar de retiro, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ya empezaría a hacer mis cambios, es decir, cómo me comporto con cambios. Ahora, la exactitud con la que logres encontrar esa estimación va a depender del número de puntos. Veíamos en la unidad pasada que entre más puntos tengas es más posible que tengas una mejor estimación. Entonces, perdón. Entonces, esas estimaciones pues son buenas. Sí. Entonces, si tú realmente hicieras una estimación, este, o sea, yo, por ejemplo, puedo hacer una estimación en base a las 4 unidades que ya voy a calificar y podría decirles que los grupos con los que voy a tener mejor desempeño, o sea, que casi la gran mayoría va a terminar, hago una estimación que la última semana de noviembre vamos a terminar. Entonces, casi todos van a acabar bien, entonces eso es una buena estimación. ¿Por qué? Porque ya vamos 3, 4 unidades, entonces se ve cómo se comporta. Ahora, igual, no, grupos con los que voy a tener varios alumnos al final que van a tener que van a querer que los atiendan mejor, ¿no? Y no nada más es con ustedes, o sea, por ejemplo, pues yo también muestreo, tengo 27 años de ser docente. Bueno, de hecho tengo más, sí. Si cuento lo que hice anteriormente, tengo 28 años y y de trabajar en escuelas tengo 29. Digo, porque siempre tuve esa suerte, ¿no? Bueno, sí, digamos que he tenido esa suerte, aunque realmente buena parte del tiempo no siempre fui maestro. Como les comenté muchas veces, mucha parte de mi tiempo fui
encargado en centro de cómputo, o sea, el encargado del sí, y no nada más del sí, de otros sistemas, el de recursos humanos, el de recursos financieros, y también fui investigador, entonces no todo el tiempo de estos 28 años ha sido dar clase, ¿no? Entonces, bueno, regresando a todo eso, ¿por qué les cuento todo eso? Porque a mí me sirve recordarlo para tratar de encontrar una mejor estimación de cómo voy cambiando, ¿sí? Porque realmente ves eso y dices, no, pues sí me ha ido bien o me ha ido mal, o puedo hacer, porque muchas veces, y me ha ocurrido, todos estos años me ha ocurrido que he conocido personas que dicen, ay, pues es que está fácil, sí lo logro. Y dices, a ver, ¿ya analizaste cómo te has comportado anteriormente? ¿O cómo crees que te vas a comportar? Ah, no. Y dices, ¿y crees que vayas a poder? Me tocó conocer muchachos que iban en octavo semestre, noveno semestre, y de 450 créditos llevaban 150. Digo, ah, Chihuahua, o sea, vas a terminar 300 créditos en 4 semestres. No, sí. Digo, bueno, pero ¿en base a qué? Ah, pues es que sí puedo. Bueno, pero ¿en base a qué? O sea, si has tenido un pésimo comportamiento en estos años, pues, ¿qué te dice? Si en 4 años te has portado mal, digo, bueno, no portado mal, si no has tenido un mal desempeño, ¿cómo esperas cambiar tan radicalmente, o sea, un cambio en la pendiente que te lleve a terminar la carrera en 2 años, casi? Pues no. Entonces, pues muchas veces lo que tenemos que muestrar, hay que muestrar, ¿eh? Hay que analizarse uno mucho, es decir, realmente cómo soy. O sea, sí, porque muchos de ustedes, de lo que me mostraron, espero que sí sean así y espero que tus estimaciones sean correctas. Entonces, por ejemplo, tú puedes usar otra fórmula para obtener la primera derivada en donde usas 3 puntos. ¿Sí? Con esos 3 puntos generas una especie de curva que de alguna manera representa la pendiente en el punto en que tú quieres. ¿Sí? Obviamente haces un poquito más de cálculo, pues mínimo, pero la ventaja de esta es que tienes una alta exactitud. Problemas, pues el problema es que tienes que tener más puntos. ¿Sí? Tienes que muestrar mejor. Si nosotros vemos las fórmulas, por ejemplo, aquí tenemos, para la primera derivada, tenemos las primeras dos fórmulas, la segunda derivada, la tercera derivada y la cuarta derivada. Lo que podemos analizar aquí, y que es muy interesante, es de que tenemos fórmulas de alta exactitud y normalitas. ¿Y qué depende? Pues depende de lo que tú, de lo que tú tengas. Si tienes 3 puntos, pues usa alta exactitud. Si tienes nada más dos, pues utiliza normal. El error lo podemos ver ahí, que es muy interesante. Normalmente el error es un decimal, ¿no? Entonces nosotros sabemos que los decimales, h normalmente es un decimal, es una distancia en decimal. Entonces decimos que cuando los valores en alta exactitud son h al cuadrado, sabemos que los decimales cuando se elevan al cuadrado, al cubo, etcétera, se van haciendo más chiquitos. Entonces podemos ver que los errores en alta exactitud son cuadráticos y los errores en normales pues son lineales. Entonces, podemos estimar que si tenemos más puntos, por ejemplo, para la segunda derivada, necesitas 3 puntos en una fórmula normal y para alta exactitud necesitas 4. Para la cuarta derivada necesitas 5 puntos para hacer tu estimación y necesitas 6 puntos para alta exactitud. ¿Sí? Y es como todo, o sea, y es el mismo caso con ustedes, o sea, muchos de ustedes, para las razones que quieran, ¿no? Imaginemos que algunos de ustedes quieren ser bikers o quieren ser choppers o quieren ser gamers o cualquier cosa, ¿no? Incluso algunos de ustedes, pues, tienen hasta habilidades musicales, ¿no? Conocí a por lo menos dos que estuvieron en grupos, ¿no? Y que son chavos muy talentosos. Entonces, pero necesitan dinero para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, los gamers, pues necesitas pues una buena lana para las consolas de alto rendimiento, para tener una conexión de alto rendimiento,
una buena silla, escritorio, mouse especial, equipo muy caro, o sea, computadoras de 30 y tantos, 40, 70,000 pesos, o sea, pantallas de alta definición, guantes, y eso necesitas pues obviamente más dinero, ¿no? Entonces cada uno de ustedes pues tiene que medir eso, ¿no? Es decir, quiero esto, pues necesito esto. ¿Quieres una mayor exactitud en tu estimación? Necesitas más puntos, ¿sí? Y básicamente lo único que tienes que hacer es hacer la fórmula, nada más. O sea, tener los datos de muestreo y y con eso hacer tu estimación. Ahora, estas son las fórmulas hacia adelante. Déjenme que esta cosa me haga. Ok, perdón, me regresó mal. Estas son las fórmulas hacia atrás. Y estas son las fórmulas centradas. ¿Sí? Podemos ver curiosamente que tanto en diferencias hacia atrás como en hacia adelante, el error tiende a ser lineal cuando usas la fórmula común y corriente y tiende a ser cuadrático cuando usas la de alta exactitud. Pero en el caso de la centrada, no. En el caso de la centrada, tus valores tienden a tener errores cuadráticos o de grado de h elevado a la 4. Es decir, tienes un error menor, pero necesitas más puntos, sobre todo en la alta exactitud. En la primera derivada necesitas 4, en la segunda necesitas 5, en la cuarta necesitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. ¿Sí? Entonces vamos a lo mismo. Por ejemplo, es muy curioso. Se supone que muchos analistas dicen que sus generaciones van a ser personas que, que les va a importar más por ejemplo, tener servicios de internet de alta velocidad, tener ciertas comodidades más que por tener una casa enorme o bonita, ¿no? Por ejemplo, un carro quizás más padre, no por el ánimo de presumirlo, sino por el ánimo de que puedas hacer más cosas con él, ¿sí? Tienen otro tipo de comportamientos. Entonces, para lograr que tú puedas hacer esa estimación, recordemos que continuamos con la idea de estimar, pues necesitaríamos más puntos. Yo necesitaría, por ejemplo, para decir, pues, si ustedes se van a comportar de esta manera, pues necesitaría leer muchos de ustedes, su manera de pensar y decir, no, pues sí, realmente se van a comportar así, ¿no? Y es interesante, muy, muy interesante. De nuevo, para que ustedes puedan sacar esto, pues lo único que tienen que hacer es muestrean, o sea, sacan los valores de un comportamiento y a partir de eso, sacas tu estimación. Alguien me puede decir, oiga, ¿y por qué no usamos lo que usamos en cálculo? Pues el problema está de que muchas veces todo lo que hiciste en cálculo, no se puede aplicar. O sea, tú tienes un comportamiento, sobre todo cuando el comportamiento es muy caótico. O sea, muy caótico, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una máquina que de repente funciona así y de repente cambia. Entonces tú tienes que, es muy difícil llevar una modelación matemática. Hay una cosa muy curiosa bueno, nosotros no vemos. Por ejemplo, nosotros como ingenieros, normalmente no se nos enseña, lo cual, imaginemos que lo lleváramos, sería así como que de las materias más difíciles, una materia donde viéramos modelado matemático. ¿Qué significa el modelado matemático? Pues lo que vimos en la unidad pasada, o sea, de un conjunto de, este, de puntos, generas una función matemática. O sea, tú dices, a ver, quiero saber cómo es el comportamiento del agua, de las tuberías, cuándo hay más presión y cuándo hay menos presión. Entonces empiezas a hacer experimentos y sacas muestras a ver, si la tubería se abre así, se comporta así la presión. Si la tubería es así, se comporta así la presión. Y empiezas a experimentar, y con eso sacarías un modelo matemático.
muchas veces es imposible. O sea, el sistema es tan complicado que no puedes sacar una función para todo el sistema, ¿sí? Sino como vieron ustedes en cálculo, o sea, sacas una función para un intervalo del dominio, otra función para otro intervalo y otra función para otro intervalo. En muchas cosas yo creo que hay gente que que hemos tenido una vida más regular y que puedes decir, pues te comportas como una función conocida, pero hay gente que no, hay gente que tiene, por ejemplo, en la niñez fue de una manera, en la adolescencia de otra, ahorita son de otra, y lo más posible es que cuando sean adultos sean diferentes, ¿no? Entonces eso significa que es muy difícil que tú puedas tener una f de x así bonita, una función polinomial, logarítmica, trigonométrica, es muy difícil. O sea, realmente todo eso donde se aplica y donde lo haces es, por ejemplo, ya en las máquinas, en lo que sí puedes controlar. O sea, por ejemplo, en el caso de los electrónicos, ¿no? Que tú sí puedes diseñar circuitos que se comportan como una función matemática. Y ahí sí, o sea, ahí realmente son funciones donde introduces, por ejemplo, funciones trigonométricas, introduces polinomios y se comportan así, ¿eh? Sea, las máquinas sí pueden lograr a comportarse de esa manera, pero la naturaleza, la biología, las personas, pues no. No sé si la química, quiero suponer que también se puede tratar de tener una cierta función controlable, pero no siempre. Entonces, ¿a qué voy? A que no siempre vas a poder tener lo que tuviste en cálculo. O sea, que tengas una f de x bonita, que tenga un 8x cúbica sobre 4x al cuadrado más, y así. O sea, es muy difícil. Lo más posible es que tengas esto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver un ejemplo. Tienes tienes un muestreo donde dices, cuando x es 1, su función vale 3.71. Cuando x vale 0.5, la función vale 2.148. Cuando x vale 0, la función vale 1. ¿Sí? ¿Y de dónde obtuviste eso? De un experimento. ¿Sí? Bueno, aquí en este caso, a ver, aclarando que en este caso lo que nos pone la presentación no es un experimento, es una función que sí conocemos. ¿Sí? Y eso te lo pone para que veas la comparación entre la comparación entre cómo lo haces con fórmula y cómo es el valor verdadero. Entonces te dice, la función la sacas, aquí en este caso no es un experimento, sino es realmente los valores reales. Entonces te dice que con los valores que tienes, es decir, con el valor de la función en en 1.5 menos el valor de la función en 1 dividido sobre h, porque el espacio que estás dejando, si se fijan, los valores son 0.5, 1, 1.5 y 2, es decir, 0.5 entre cada cuarto. Si quieres sacar la derivada para el punto fx de y, que sería el punto en 1, que es lo que te dice aquí, la derivada en 1, esto sería, usando la fórmula, te daría este valor, en hacia adelante, hacia atrás te daría ese valor, y centrada te daría ese valor, que sería 4.5, 3.1 y 3.8. ¿Cuál es el problema de que te dé diferentes? Pues el problema de que te dé diferentes es de que, pues dices, ¿cuál es el bueno? ¿Qué puedes buscar? Pues puedes buscar, dices, pues igual puedes buscar una h más pequeña para que te dé valores más semejantes, o en un momento dado puedes tratar de buscar promedios, ¿no? O sea, decir, uno te dice una cosa, otro otra y otra otra, pues el valor, así como lo vemos, bueno, así como lo veo yo, anda como por el 3.5, 3, porque uno anda en el 3.1, otro en el 4.5 y otro en el 3.8. Entonces, la centrada yo creo que es la más cercana a la realidad, ¿no? Ahora, como esto es inventado, tenemos la función verdadera, entonces lo sustituimos y la solución verdadera es 3.7.
Entonces podemos ver que hacia adelante hay un error del 21%, hacia atrás hay un error del casi 16% y centrada hay un error del 0.2%. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que usando la centrada te va a dar un mejor valor. De nuevo, ¿cuál es el problema de la centrada? Que necesitas más puntos. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que vas a tener una mejor exactitud. Alguien puede decir, pues entonces usamos siempre centradas. Pero hay que también ser prácticos, o sea, no siempre vas a tener las cosas como tú las quieres o como tú las esperas. ¿Sí? Muchas veces te vas a tener que acomodar a lo que hay. Que digas, es que yo para trabajar necesito una computadora Cray de tantos núcleos y no, pues obviamente que no. Te van a decir, pues, hay una computadora así y aguántate, ¿no? De hecho, yo recuerdo que cuando era jefe de servicios escolares, el primer sistema que usamos en el 95 era un sistema muy básico, o sea, que no era de ventanitas y todo, o sea, era muy sencillo. Y nos decían, es que tiene que ser aquí, sí, porque normalmente en los servicios escolares a las secretarias les dan las computadoras que los alumnos ya no usan, o sea, computadoras viejitas. Entonces le tienes que dar un sistema que consuma pocos recursos. Y es interesante porque pues era acertado al principio, ya después ya no fue, las computadoras se abarataron mucho. Pero bueno, aquí en este caso, nosotros podemos ver que sustituyendo las fórmulas contra el valor verdadero, nuestro error es mucho menor en diferencias centradas. Ahora, si volvemos a calcular los valores, pero ahora con un h más pequeño de 0.25, vemos que la solución hacia adelante fue esa, la solución hacia atrás fue esa, y la solución centrada es esta, es decir, lo único que haces es sustituir los puntos. ¿Sí? Aquí lo que tienes que ver, analizar es cuál es x de y. X de y es el punto donde quieres sacar la derivada. X de y menos 1 es este valor menos la h, que es 0.25, y menos la h dos veces, que es 0.5. El valor que tienes más la h, que es este, y más dos veces la h. Esto es sencillo porque ese es en automático. Estos son los valores de muestreo, los valores de la función. Aquí es inventado, así que sabemos cuáles son. Pero realmente si tú tuvieras una situación de analizar un problema con una función, con una situación real, pues tendrías que mostrarlo. O sea, tendrías que tener un aparato que te permitiera medir la presión o la intensidad de la señal de la red o algo. O sea, por ejemplo, el número de, este, de faltas que tiene una persona en un determinado tiempo, podrías muestrarlo, ¿no? A ver, en un mes, ¿cuántas veces faltó? En 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y a partir de eso puedes saber qué tanto se enferma, ¿no? Entonces, bueno, y por ejemplo, en un momento dado podrías decir, ¿sabes qué? Pues no me conviene. Sacando los errores, ya para terminar, podemos ver que ya bajaron muchísimo. Cuando tienes una H, bueno, menos en la centrada. En la centrada, si en la centrada tienes un error más pequeño, cuando cuando tienes cuando tienes una H más grande, porque tenías de 0.2%. Pero hacia adelante y hacia atrás mejoraron bastante su desempeño. Si usas la solución mejorada, la solución con la centrada, el error baja hasta 9.6 por 10 a la menos 3, es decir, casi cero, tendiente al 0%. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque pueden ver que sigue siendo útil y sigue siendo, o sea, tu aproximación es bastante buena. ¿Sí?